Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio. Profe Gustavo Yepes, estamos felices de mantener esta alianza con la Universidad Externado de Colombia. Hace rato que no hablamos de sus clases, de su maestría, de hablar de sostenibilidad en las aulas. ¿Cómo va esto? Gabriel, pues va muy bien. Cada vez tenemos más personas interesadas en los temas de desarrollo sostenible. Vemos que es una industria que viene creciendo y que eso motiva cada vez más a las personas a cuidar el medio ambiente, a tener unas prácticas de sus empresas responsables, pero sobre todo a tener una nueva perspectiva acerca del futuro de nuestro planeta. Por supuesto que hay que tener un sentimiento, una sensibilidad especial, pero la gente que acude a una maestría, que quiere especializarse en responsabilidad social, en sostenibilidad, encuentra que es una buena brecha de ingresos, hay una buena oportunidad laboral, además de la sensibilidad que definitivamente hay que tener. Claro, especialmente ahora se abren nuevas oportunidades porque cada vez más las empresas van a ser obligadas a reportar, como ya hemos visto. Cada vez más las empresas tienen que identificar sus oportunidades de mejora, recortar esas brechas y comenzar a desarrollar nuevas innovaciones. Así que es un espacio que está abierto para la creatividad y sobre todo para las personas preparadas que quieran transformar las organizaciones. Porque hay que estar preparado. Uno podría decir, hombre, yo puedo ser sostenible. Simplemente pues reviso cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible y también hay algo de sentido común en las buenas prácticas que debería tener. Pero ¿cuál es la importancia de la academia? Usted como un hombre dedicado a esto. Bueno, porque la academia nos ofrece desde esta perspectiva la posibilidad de tener las competencias, de ser competente para hacer algo. No solamente te permite los conocimientos, sino que te ayuda a desarrollar las destrezas, las habilidades para poner en práctica los conocimientos y las herramientas que otros ya desarrollaron. Así que, digamos, podemos avanzar como generalmente se habla en hombros de gigantes. No tengo que comenzar de cero a practicar, sino la academia nos da ese impulso para poder avanzar mucho más rápido y mucho más consistente. ¿Qué tanto se encuentra usted frente al sentido común o al conocimiento que llegan los estudiantes de lo que es sostenibilidad o de prácticas que son sostenibles, que tiene que, entre comillas, ayudar a desmitificar y decir, eso no es sostenible, eso no necesariamente es una economía circular? Se llega con muchas cosas que precisamente la academia ayuda a desenredar de la cabeza. Yo creo que hay 3 mitos fundamentales. A ver. El primero tiene que ver con que la sostenibilidad se convierte, y ya lo hemos visto acá en nuestro programa, en una paradoja. Que la gente ofrece productos sostenibles y la gente compra entonces 2, y en ese caso entonces consume el doble. Entonces esa asociación perversa entre el consumismo y la sostenibilidad es un mito que hay que desmitificar. El segundo mito tiene que ver con el compromiso. Ustedes pueden ver generalmente que todos estamos dispuestos a contribuir con la sostenibilidad y a todos nos gusta contribuir a ayudar al planeta y a la sociedad. Sin embargo, solo lo hacemos cuando el esfuerzo es mínimo. Cuando tengo que dejar de usar el pitillo o algo así, pero cuando el cambio es significativo, cuando tengo que dejar de comer carne o dejar de utilizar el vehículo, pues ya las cosas cambian. Eso es algo muy importante, tenemos que tener un compromiso mucho más serio al respecto. Y el tercero creo yo que tiene que ver con la información. Cuando las personas no tienen la suficiente información, toman decisiones erróneas. Usted puede ver, no sé, gente muy verde, comprometida con la sostenibilidad, porque anda en una bicicleta eléctrica sin saber de dónde proviene la energía que esta trae. Entonces, creo que estos son 3 elementos que son muy importantes que todos conozcamos y que todos cambiemos. Yo le voy a sumar uno y usted decide si lo lleva a su clase o no. Porque debemos ser sostenibles es cuando no nos ven. Cuando nos ven, sirve ser sostenible, o cuando tenemos que gritarlo a los 4 vientos, pues es importante para llevar a más gente a eso. Pero el asunto del compromiso con la sostenibilidad es cuando no nos están viendo. Tiene que ver con la ética. Lo voy a llevar a la clase de Gabriel. Muy bien, bueno, colaboramos ya en algo aquí. Bueno, señores, Día Internacional de la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Ese gran cáncer que tenemos en el mundo, en nuestra biodiversidad y enfrentando la sostenibilidad, profe. Sí, Gabriel, efectivamente tenemos unos datos aquí para mostrarles interesantes. Por ejemplo, según el Banco Mundial, en el mundo se generan aproximadamente 2.000 millones de toneladas de desechos sólidos al año. Y se espera que aumente a más de 3.400 millones de toneladas para el 2050. Es decir, ¿qué vamos a hacer con todos esos residuos? Y cada vez más encontramos que
las capacidades que tenemos para albergar ese tipo de basura se comienzan a limitar. Por ejemplo, se exportan tradicionalmente. Los chinos ya no están aceptando esas exportaciones. A veces tienen que llevarlas a los desiertos como el de Atacama en Chile. Así que vamos a tener que tomar acciones concretas para cambiar esa situación que en este momento genera un problema en toda la humanidad. Día Internacional de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en Caracol Sostenible. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible en esta alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio. Hoy estamos hablando de residuos sólidos y la gestión de residuos sólidos en una compañía como Opain, que administra el Aeropuerto Internacional El Dorado, entre otros. Alejandro Sanabria, jefe de sostenibilidad de Opain. Alejandro, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es el tamaño y en dónde se reflejan los residuos sólidos de un aeropuerto? ¿Cómo funciona en este caso El Dorado? Bueno, El Dorado es como una mini ciudad dentro de una gran ciudad. Entonces, digamos que nos comportamos como una ciudad donde se generan más aproximadamente de 5.000 a 7.000 toneladas de residuos anualmente. Y pues, digamos, de ahí buscamos hacer aprovechamiento de casi el 80% de esos residuos que generan todos los usuarios en la terminal. Las estrategias siempre están ligadas a disminuir la cantidad de residuos que van a relleno sanitario. Alejandro, ¿a qué se enfrentan ustedes con los residuos sólidos de Opain? ¿Cuál es la correcta disposición o qué tratamientos hacen ustedes? Bueno, te cuento, nosotros para gestionar los residuos del aeropuerto El Dorado, pues tenemos toda una infraestructura asociada a tratar de mantener en el mejor estado la cantidad de materiales que nos llegan al aeropuerto. Como ustedes saben, pues digamos son más de 300 marcas las que pues tienen sus comercios acá dentro del aeropuerto, más de 40 millones de pasajeros con los que transitan anualmente por la terminal y pues lo que estamos buscando es a través de una estación de clasificación y aprovechamiento lograr el aprovechamiento de esos 80% de residuos a través de diferentes materiales que se puedan llevar a nuevas cadenas de valor. En este momento nosotros lo que hacemos es recoger todos esos residuos a través de una ECA donde tenemos más de 100 personas trabajando, pues separando materiales logramos la separación de más de 47 tipos de material, es decir, por vidrios 3 tipos de vidrio, por plásticos los 7 tipos de plástico, entonces así digamos que asegurar cadenas de valor para que se transformen la mayor cantidad de residuos y así disminuir la cantidad de residuos que van al relleno sanitario. Lo dice usted bien, que es una ciudad, una pequeña ciudad dentro de una gran ciudad, pero uno se imaginaría, cuando uno habla de aeropuerto, es que los residuos pues provienen de los aviones. Sobre la operación aeronáutica, ¿cómo funciona eso? ¿Qué tantos residuos cuando llegan los aviones, cuando lo que descargan, esa parte cómo es? Bueno, te cuento, nosotros digamos que tenemos una condicionalidad y es los residuos de vuelos internacionales, por norma, digamos que sí debemos llevarlos a incineración. Todo lo que venga de un vuelo internacional que arribe a Bogotá, pues digamos esos residuos que hayan sido manipulados por pasajeros por temas tanto de condiciones sanitarias y temas de patógenos que puedan llegar a traer por temas preventivos, pues se incineran. Los residuos de vuelos nacionales sí son los que en este momento tenemos la capacidad de hacer aprovechamiento y pues digamos que estamos hablando de casi 4 toneladas diarias de residuos de este tipo que llevamos que también llegan a nuestra estación de clasificación y aprovechamiento y son aprovechados. Alejandro, si bien ese es el impacto en residuos del aeropuerto, ¿cuáles son los otros impactos y cuál es el más significativo de toda la operación? Digamos que en este momento, pues más que impactos, me gustaría hablar sobre los retos que tenemos a futuro en cuanto a la operación desde Opain. En este caso, pues digamos que nuestra estrategia de sostenibilidad o a los retos que estamos afrontando en este momento son hablar de economía circular a través de toda esta gestión de residuos que ya comenté, pero también no solo que hablar de economía circular desde la gestión de residuos, sino también de hacer proyectos, hacer ampliaciones que digamos que cumplan con criterios y parámetros de sostenibilidad. En este momento también tenemos como reto el tema de agua neutralidad. Ustedes saben que Bogotá en este momento justamente está pasando por un tema de racionamiento muy fuerte y pues digamos que más que un aeropuerto que se comporta como una mini ciudad dentro de una gran ciudad, pues tenga estrategias asociadas al ahorro de agua. En este momento nosotros aprovechamos el 100% de aguas lluvias
que caen sobre la cubierta de la terminal y las utilizamos en baños sanitarios y en las actividades de limpieza de la terminal. Eso nos permite un ahorro significativo de consumo de agua frente a una operación tan grande como la del Aeropuerto El Dorado. Les cuento que a hoy el Aeropuerto El Dorado ha logrado reducir el 78% de las emisiones que venía generando en el 2018 a través de diferentes grandes hitos. Por ejemplo, la instalación de más de 10.300 paneles solares que nos dan el 12% de energía, el cambio de las luminarias de toda la terminal aérea, de todo el aeropuerto, cambiamos más de 26.000 luminarias tradicionales por tipo LED que nos ahorran más del 50% de energía y pues digamos que esto contribuye a dejar de emitir emisiones y a reducir esa huella de carbono que tenemos. Eso entre otros pues digamos que es como nuestra estrategia de sostenibilidad y a los retos que estamos aportando desde Opain como administrador del aeropuerto. ¿Qué tan comprometidas están? Bueno, usted ha visto la cadena, desde los comercios que están allí hasta las aerolíneas, precisamente con la sostenibilidad que buscan desde Opain y desde El Dorado. Para nosotros como Opain, digamos, es claro que la sostenibilidad no se construye solo desde Opain. Digamos que nosotros ahí sí recurrimos a ese objetivo de desarrollo sostenible número 17 que habla de las alianzas y para nosotros es clave que toda nuestra cadena de valor también se monte en el bus de la sostenibilidad o se monte en el avión de la sostenibilidad. ¿Y eso qué quiere decir? Pues básicamente tenemos compromiso desde las aerolíneas, hablando de sus estrategias de mitigación de huella de carbono, como también en este momento ya estamos sentándonos con ellos a hablar sobre cómo vamos a cambiar los materiales para que digamos que sus residuos sean más aprovechables o que tengan unas mejores cadenas de valor. Digamos que esa cadena, yo les llamo evangelizar la sostenibilidad. Este ha sido un propósito del aeropuerto, pero pues digamos que siempre dando ejemplo desde casa, es decir, desde Opain tenemos que dar ejemplo para que el resto de nuestra cadena de valor también se monte en este avión de la sostenibilidad y pues también empiecen a ejemplificar con acciones. También es clave que la sostenibilidad se construye con acciones y con hechos. Alejandro, y como usted dice, no se puede la sostenibilidad construir sola, sino se requiere alianzas. Y por supuesto no están ustedes solos en esto, pero obviamente el impacto significativo que tiene son los aviones con las emisiones de CO2. ¿Qué opinan ustedes de eso y cómo están viendo hacia el futuro, cómo se van a reducir para poder cumplir con las metas que se tienen programadas para todo el mundo? En este momento, desde Opain, digamos que estamos aportando, digamos, a las mesas técnicas que en este momento está liderando la Aerocivil, justamente en términos del combustible de aviación sostenible, es decir, del SAF. Digamos que es una hoja de ruta que ya donde estamos participando en esa hoja de ruta porque pues digamos que el interés en temas de reducir esas emisiones, pues digamos que el camino más cercano que estamos viendo a través de la autoridad, que en este caso es la Aeronáutica Civil, es el SAF. En ese orden de ideas, pues digamos que estamos sentados con ellos en ayudar y aportar a lo que sea necesario para esa hoja de ruta, brindando todo lo que es tanto la experticia técnica como toda la infraestructura con la que ya cuenta Opain para que se puedan aterrizar proyectos y pilotos rápidamente cercanos a hablar de SAF. Bien, pues si hay historias para destacar es cómo trabaja Opain, este concesionario del Aeropuerto El Dorado en Colombia, grandes reconocimientos internacionales y una muy buena terminal administrada, repito, por Opain y en lo que estamos hablando de sostenibilidad. Alejandro, pues bienvenido siempre a Caracol Sostenible, felicitaciones por todos los logros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Alejandro. Y muy invitadísimos a que vengan y conozcan no solamente la terminal, sabemos que lo conocen como aeropuerto, pero queremos que lo conozcan desde las dimensiones de sostenibilidad que llevamos y dentro detrás de operaciones que hay para que un usuario se transporte y digamos que lograr que ese tránsito del usuario sea totalmente sostenible. Somos referentes en Latinoamérica y pues también aprovechando que esta semana es la semana de las certificaciones sostenibles, comentarles pues, que estamos celebrando que ya llevamos varios años certificados en LEED en la operación, con certificación sostenible LEED, y pues digamos que eso nos hace únicos en el mundo, el primer aeropuerto en el mundo en haber obtenido esta certificación. De hecho, mis estudiantes están en este momento allá visitándolos. Así es. Y muchas gracias por eso. Están muy contentos. Bueno. Alejandro, mil gracias por acompañarnos. Vale, un buen día. Entretenimiento sostenible. Muy
bien, esto es Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio. Pues nos encanta ver cómo los espectáculos en Colombia, cómo lo viene haciendo desde el Movistar Arena, cómo lo vienen haciendo los grandes venues, los grandes coliseos, de tener unas políticas de sostenibilidad importantes. Pero se abre también dentro de los grandes parques. Bueno, y acabamos de salir del Festival Cordillera en el Parque Simón Bolívar. Y pues es bueno encontrarse con una iniciativa en Bogotá que es el Distrito Verde. Patricia Bejarano es directora de Paisajes Sostenibles de Alta Montaña de Conservación Internacional. Patricia, bienvenida a Caracol Radio, a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Muy bien, Gabriel, un saludo para todos y para las personas que hoy nos escuchan. Bueno, ¿cómo pueden convivir los espectáculos? ¿Cómo pueden convivir con espacios verdes? ¿Cómo se puede trabajar de manera sostenible esta gran empresa, este gran momento que tiene, sobre todo de salir adelante, de impulsar la economía, que es el mundo del espectáculo? Bueno, pues es el gran desafío, pues, todas las personas que habitamos las ciudades, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Se debe buscar la manera de articular de la forma más armónica las necesidades ambientales y de la biodiversidad urbana con las necesidades de las comunidades y de los ciudadanos que habitamos pues estas grandes urbes frente a espectáculos y frente a al derecho que tenemos de tener aire en buenas condiciones, de tener suelos que permean el agua y que mejoran y disminuyen riesgos a inundaciones y sequías, de tener biodiversidad urbana, de tener belleza paisajística. Y bueno, de eso se trata. Ahora ya no solamente en esto tienen que intervenir arquitectos, ingenieros de sonido y demás, sino que los biólogos, los ingenieros ambientales y los profesionales de las ciencias naturales, pues tenemos que intervenir. Ese tipo de convivencia, ¿qué tan fácil se logra? O sea, o qué tan difícil es, más bien, qué tan difícil es llegar a un tipo de convivencia, en este caso como es el Distrito Verde. ¿Por qué? Porque es que desde la adecuación a uno le genera ruido. Ver maquinaria amarilla en una zona que uno decía es verde, es protegida. ¿Cómo armonizar esto? Sí, de hecho, en la estructura ecológica principal de Bogotá tenemos varias categorías. Hay unas categorías que tienen mucha mayor protección porque albergan una biodiversidad mucho más sensible, como lo es los cerros orientales de Bogotá o los humedales pues declarados en el POT como reservas naturales. Pero a medida que esas categorías de protección van disminuyendo para permitir la mayor interacción con los ciudadanos, aumentan estos desafíos. Ese es el caso de los parques contemplativos, como el Simón Bolívar, donde pues tenemos que lograr que el derecho a la recreación, a las actividades culturales y artísticas se puedan armonizar con el derecho de tener espacios verdes para la ciudad. En el caso de Distrito Verde, digamos, el gran desafío, el gran reto es poder armonizar ambas cosas. Esta zona es una zona que está definida en el POT, que hoy está vigente como parque contemplativo. Eso significa que las acciones que se hagan allí deben permitir que haya un uso recreativo, pero también haya una protección ambiental hacia la biodiversidad. Efectivamente, estos predios han sido predios que habían estado desde hace muchos años con el único uso de pastoreo de los caballitos de los carabineros, y eso generó unas afectaciones en cuanto al pisoteo que generan en el suelo. Apareció una especie invasora que hoy tenía 36 parches en el lote y la cobertura vegetal, pues realmente para 24 hectáreas solo habían 279 individuos. Entonces lo que se busca es poder aumentar la biodiversidad a través de unas plantaciones bajo el concepto de bosque urbano que puedan de alguna manera, si se quiere, compensar las adecuaciones que se están realizando en esta zona
trabajando en las proporciones que el POT permite para parques contemplativos, que es un endurecimiento máximo del 25%, dejando el 75% del área verde, y de ese 75%, el 50% en un diseño paisajístico que maneje el concepto de bosque urbano. Patricia, pues ahí ya estás como respondiendo una pregunta que venía en la cabeza. Es decir, si entendemos bien, ustedes no están dañando, no están afectando un sistema natural importante, sino están mejor restableciendo un sistema que ya estaba afectado. Pero es que fíjese cómo hay que entenderlo. Uno cree que si veía el parque y los pastos con caballitos estaba mejor. No, estaba peor. Claro, por eso lo están restableciendo. Sí. Pero entonces va a tener unas características como las que estás mencionando muy importantes para que pueda haber esa interacción entre todas estas ferias gastronómicas, eventos, temas escénicos con la naturaleza. ¿Qué elementos claves tienen que tener en cuenta para que esto no pase? Sí, aquí yo quisiera mencionar dos cosas muy importantes en Bogotá. La primera es que los bogotanos en este momento cada vez tenemos más voz en cuanto a la protección ambiental. Y digamos que eso, en nuestra opinión desde CEI, nos parece que es muy importante y que hay que mantener. Digamos, hay que escuchar las preocupaciones de las comunidades frente al tema y tenerlas en cuenta para poder hacer los diseños que permitan estas armonizaciones. Es decir, el conocimiento científico tiene que ponerse a disposición, pero escuchando también las posiciones de las comunidades que rodean el sector y en general de los ciudadanos de Bogotá. Digamos que el movimiento ambientalista en Bogotá es bastante importante y ha hecho unas contribuciones importantes. Lo que buscamos acá es poder coger esos dos conceptos, la información científica y estas ideas, posturas y sugerencias de las comunidades para traducir eso en un documento técnico que aterrice en un diseño paisajístico. Eso ya lo tiene OCESA, o sea, ya tiene un diseño paisajístico que fue presentado a la Secretaría de Ambiente, que tiene en esas mesas de trabajo que se hicieron con la Secretaría de Ambiente un aval, una aceptación, y que en este momento se están en la formalidad mediante un acta, surtiéndose la aprobación. Una vez se tenga esa aprobación, lo que sigue es implementar. Lo que queremos es que 9 hectáreas de las 24 tengan el concepto de bosque urbano y para un total de 18 hectáreas de las 24 en área verde. Vamos a combinar praderas con jardines para polinizadores. Necesitamos que aumentemos los hábitats disponibles para abejas, abejorros, mariposas, colibríes y demás polinizadores, de tal manera que tengamos praderas, mantener praderas, jardines de polinizadores y una plantación que mezcla árboles, arbustos y arbolitos para dar conectividad ecológica con el Parque Simón Bolívar, con el Jardín Botánico, con el Bosque Urbano de la Esmeralda. Qué bien. De hecho, uno de los ODS, el de Ciudades Sostenibles, el número 11, tiene como una de sus metas proporcionar ese acceso universal a zonas verdes y espacios públicos a toda la población. Es decir, este es un compromiso, un ejercicio interesante con ese objetivo y con esa meta en particular. Mire, hay zonas en las que sí se puede convivir y aquí también puede convivir la industria de los espectáculos. Está bien hecho. Mire, hay una inversión de un poco más de 22 millones de dólares. Para que nos situemos, los que estamos en Bogotá, esto es entre las calles 53 y la calle 26 sobre la carrera 60, y esto puede estar para ferias gastronómicas, para exposiciones artísticas, para zonas verdes y de deportes, para artes escénicas. Yo creo que es una gran inversión que se está haciendo en Colombia, muy bien por OCESA, y que además estemos recurriendo a personas como de Conservación Internacional. Por eso hoy no estamos hablando desde los espectáculos, sino con una directora de paisajes sostenibles de alta montaña como es Patricia Bejarano. Bueno, pues estaremos por supuesto visitando y apoyando estas grandes ideas. Muchas gracias, Patricia, por estar con nosotros. A ustedes por el espacio, muchas gracias.
Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible. Muy bien, sigue Caracol Sostenible en Caracol Radio. Seguimos hablando de desechos sólidos y su relación con la sostenibilidad. Víctor Moreno es subdirector de disposición final de la UAESP, de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Víctor, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Bien, Gabriel, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos sus oyentes. Bueno, un tema gigante. Desde el 1 de noviembre de 1988 inició operaciones el relleno sanitario de Doña Juana. Es una de las principales obras de ingeniería que tiene Bogotá para la disposición final de desechos. Es de una presencia vital para el desarrollo de la ciudad. Bueno, siempre arrancamos con una pregunta que puede ser lugar común. ¿Cuál es el diagnóstico de lo que hoy tenemos con el relleno de Doña Juana para los desechos de una ciudad tan grande como Bogotá, Víctor? Gabriel y oyentes, en este momento el relleno sanitario tiene una licencia, lo que usted dice efectivamente son más o menos unos 34 años, 35 años de estar depositando los residuos allá en Doña Juana. Y en este momento tenemos una situación y es que la actual licencia que tenemos operada por CGR, esa licencia tiene una vida útil del año 2026. Aproximadamente para mediados del 2026 se estaría ya copando la totalidad de la actual celda, que se llama la fase 2, y de la actual licencia. En esa medida nosotros estamos pues también ya adelantando el trámite con la CAR para la nueva licencia, para poder garantizar la prestación del servicio público de aseo y en su componente de disposición final, y garantizar que después de que termine el operador podamos tener ya entonces habilitada y licenciada pues una celda para seguir disponiendo. No obstante eso, quisiera comentar algo para todos sus oyentes que es importante. Y en este momento la UAES en el plan de desarrollo distrital estableció una meta muy importante, y es que en estos 4 años de gestión se puedan reducir el 20% de los residuos que se van a disponer allá en Doña Juana. Entonces le apuntamos a que podamos trabajar esas 1.200 toneladas para que no lleguen allá en unas modalidades de tratamiento y valorización de residuos. Víctor, pero estoy viendo que esto es un problema de no acabar y van a seguir llenándose y llenándose cada vez todos los rellenos que pongamos. ¿Tiene algún plan para comenzar a buscar alternativas para reducir esa generación de residuos y que adicionalmente se generen más, digamos, más adecuadamente en los hogares? Sí, señor, es lo que les comentaba ahorita. Esa meta está en el plan. Es una meta ambiciosa, o sea, reducir 1.200 toneladas diarias que llegan allá en estos 4 años a través de las alternativas que se vayan dando. En este momento la UAES ya tiene varios proyectos. Hace poquito terminamos una feria de alternativas. Hay una consultoría que está en camino, está próxima a terminarse, donde se evaluaron las diferentes alternativas. Se hizo una convocatoria a nivel internacional y ya pues como unas 34, 35 empresas se presentaron, ya tienen la evaluación. En este momento hay 4 tecnologías, no empresas, sino 4 tecnologías que según el consultor son como las más viables para empezar pues a trabajar el aprovechamiento. Entre esas tecnologías está pues el aprovechamiento sobre todo de los residuos orgánicos, porque como ustedes saben, esos residuos no se están tratando y equivalen más o menos al 50% aproximadamente de lo que llega al relleno. Esos residuos orgánicos pues hay que tratarlos, además es que son una fuente de energía, manejo de biometanización y todo lo demás. Entonces esas tecnologías se van a empezar ya a verificar y a mirar pues ya los modelos financieros para ver entonces cómo los podemos empezar a aplicar. Hay una cuestión también adicional que vale la pena también que la tengan en cuenta, y es que el año 2026 también termina la concesión de los operadores de recolección, barrido y limpieza, es decir, esa concesión termina y también se está pues adelantando pues un nuevo proceso de licitación.
Y digamos que una de de los condicionantes de esa licitación es que los operadores realmente ellos mismos también propongan alternativas. Ya obviamente no va a ganar el operador que más residuos recoja y lleve para enterrar, sino el que mejores alternativas de aprovechamiento pueda dar. Vuelvo con la palabra diagnóstico y le quiero preguntar es precisamente sobre esa separación desde la fuente de los residuos, que por supuesto ayudaría mucho el aprovechamiento de los residuos apenas lleguen a Doña Juana. ¿Cómo estamos en Bogotá frente a esto? Sí, esa es también la iniciativa, porque necesariamente, como tú lo mencionas, hay que hacer unas rutas selectivas. Esas rutas selectivas, pues obviamente recogerán exclusivamente, digamos, los residuos orgánicos. Y yo, pues desde acá, Gabriel, aprovechando este espacio, yo le haría una invitación a toda la comunidad, a todos los oyentes, porque finalmente la gestión integral de los residuos debe ser una cuestión que debe comenzar desde la fuente, desde la casa, desde cada hogar, desde cada persona, ¿no? También como tal. Que se fije que pues cada residuo que se produce pues tiene un impacto y tiene un impacto muy grande, y también pensar en que esos residuos que se generan, que cada uno de nosotros generamos, pues también tienen unas posibilidades de aprovechamiento. Y si nosotros podemos separar en la fuente los residuos, es decir, lo que normalmente uno conoce, uno podría comenzar simplemente con lo aprovechable y no aprovechable en este momento. Pero también si uno puede sacar, digamos, el metal, el cartón, el papel, los plásticos, separaditamente, así lo depositáramos nosotros en el sitio donde el recolector lo recoge, sería una ayuda grande, sobre todo, ¿por qué? Porque en este momento se está presentando un fenómeno, y ustedes lo ven, y es que cuando las personas sacan las bolsas, incluso las canecas, sí, llegan, digamos, algunas personas a la calle, y lo que hacen es romper las bolsas para empezar a sacar y dejar el reguero de lo que no les sirve. Entonces ese es un problema grave, y si nosotros pudiésemos sacar en este momento, obviamente se tendrá que llegar a la ruta selectiva, pero pues si pudiésemos sacar en ese momento separadito, sería una cosa muy importante, porque obviamente la persona que trabaja en eso, los recicladores informales o los recicladores de oficio, ellos podrían entonces recoger sin necesidad de romper y dejar ese desparrame de residuos, que es lo que tiene pues como más afectado a la ciudad de Bogotá. Bueno, pues hablamos de desechos, qué buena labor la que viene haciendo la UAES precisamente frente a la disposición de desechos, y Víctor Moreno, que es subdirector de disposición final. Víctor, pues un abrazo y gracias por compartir lo que está pasando con el botadero de Doña Juana y lo que está pasando en general con las basuras en la capital, aquí en Caracol Sostenible. Con todo gusto, Gabriel, un abrazo para usted y para todos sus oyentes. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Muy bien, sigue Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio. Guillermo Herrera es presidente ejecutivo de Camacol, y por supuesto, cuando estamos hablando de desechos sólidos en el país y la relación con la sostenibilidad, pues la industria de la construcción es un actor muy importante. Guillermo, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Gabriel, hola, gracias por la invitación a Caracol Sostenible, y sí, muy interesados en contarle a toda la audiencia lo que estamos haciendo desde Camacol para promover más sostenibilidad en el sector de la construcción. Tengo una cifra, en Colombia se generan cerca de 18 millones de toneladas de residuos de construcción. ¿Cómo es el manejo que se le da a esto? Y es una cifra gigantesca, por supuesto, dentro de la industria de la construcción en desechos sólidos. Sí, es una cifra grandísima, y la verdad es que solamente hasta años recientes en Colombia empezamos a tomar conciencia sobre el manejo de los residuos de la construcción. Solamente creo que a partir del año 2016 o 2017 en Colombia empezamos a hablar de unas políticas para la gestión integral de sus residuos. No, y hay una estrategia nacional de economía circular, pero lo cierto, y es lo que hemos encontrado desde el gremio, es que aquí hay dos problemas grandes cuando hablamos de disposición de recursos en Colombia. Desde el lado empresarial, lo quiero decir. Uno, es la falta de información, de datos, más allá de toda esa cantidad de toneladas que generamos,
poco conocemos sobre cómo se están dando esos procesos de disposición o de aprovechamiento incluso, porque lo que deberíamos evitar es disponer tantos residuos. Y dos, el gran desconocimiento que a nivel de muchas empresas todavía se tiene hoy de esas políticas y de esos desarrollos para el manejo de los residuos sólidos. Entonces, Gabriel, por eso precisamente, hace una semana y con el apoyo de la Embajada Suiza, de la Corporación, la Corporación de Desarrollo Suizo, aquí en Colombia lanzamos la Ruta Circular en Colombia para el sector de la construcción. Esta es una plataforma que nos va a dar la oportunidad por primera vez de conocer qué está pasando con la circularidad y con el aprovechamiento de los residuos en Colombia. Entonces, la acabamos de lanzar, es una plataforma que está abierta y que nos va a permitir además ir mucho más allá de lo que es la gestión de los residuos de construcción y demolición y pensar también en toda la cadena desde la fabricación de los materiales, el diseño de las edificaciones, incluso involucrar a las firmas de consultores y no solamente quedarnos pensando en cómo construimos y en cómo disponemos de los residuos. Doctor Herrera, ¿cuál cree usted que es el reto más grande que tiene este sector en temas de manejo de desechos y en temas ambientales? Bueno, yo creo que aquí hay unos temas bien importantes para mirar hacia adelante y es como tener un equilibrio en términos de sostenibilidad. No es un tema solamente ambiental, también es un tema económico, también es un tema social que debe equilibrarse para ser cada vez más sostenibles. Y eso es lo que venimos haciendo desde Camacol. Tal vez desde el año 2022 Camacol viene impulsando una gran plataforma de desarrollo sostenible en temas que involucran la planeación urbana, que es el otro gran componente en términos del crecimiento de las ciudades, pero también en temas como las certificaciones de edificaciones, y lo vimos en nuestro congreso de Camacol este año en la ciudad de Cali. Ya tenemos más de 16 millones de metros cuadrados certificados en edificaciones en Colombia, solo con un sello, que es el sello del Banco Mundial, pero yo creo que hacia adelante también tenemos que pensar en nuevas formas de diseño y construcción para ser más sostenibles, y también eso es parte de lo que hemos trabajado y el gran resultado de la cooperación suiza, a quien le agradecemos, porque tenemos también, como lo pudimos ver hace una semana, el gran lanzamiento de lo que llamamos BIS 4.0. Bueno, BIS 4.0. Yo quiero volver con esta economía circular dentro de la construcción. ¿Qué tipo de elementos se pueden reutilizar, que son desechos de construcción o de demolición y que podemos volver a traer al mercado? Pues en eso estamos trabajando con el Ministerio de Comercio, con Colombia Productiva. Hoy, a través del Ministerio de Comercio y las grandes empresas del sector, estamos trabajando con las principales MIPYMES, ¿no? Que contratan o que le prestan servicios a las empresas más grandes de Colombia, las 10 empresas Ancla, en temas precisamente, Gabriel, para buscar aprovechar, reducir la cantidad de residuos y avanzar en el aprovechamiento. Entonces tenemos empresas de excavaciones, empresas que hacen formaletas, y donde básicamente hemos empezado a ver empresas que se dedican ahora a crear mobiliario, construir mobiliario para ver en un parque o en algún otro espacio público con los residuos de la construcción. Incluso hay empresas que se dedican a hacer suelas para botas con todo lo que se dispone en las obras de construcción. Entonces, así como lo decían Susan MacArthur, por ahí me citaban en estos días, no se trata de que haya residuos, sino de que hay materiales mal ubicados. Entonces, estamos avanzando hacia eso, y como a través de esta plataforma nueva que tenemos, que es la Ruta Circular, vamos a poder autodiagnosticar a las empresas del sector para saber cómo están en la gestión de residuos, en la gestión financiera y los modelos de negocio que pueden salir por el aprovechamiento de materiales, cómo está incluso la gestión social y cómo ha sido la planeación estratégica de las empresas para orientarlas a la circularidad. Doctor Herrera, porque me inquieta mucho eso, ¿no? ¿Cómo ven ustedes, digamos, desde un gremio a una compañía que no se mete, digamos, en esta ola? ¿Qué implicaciones podría tener para ellas de su perspectiva? Bueno, yo creo, y como lo hemos discutido muchas veces al interior de Camacol y con los afiliados, la sostenibilidad es un tema que no da espera. La sostenibilidad debe ser el nuevo norte de nuestra política a futuro. De hecho, hace ya unos 2 meses, en la Junta Directiva Nacional de Camacol,
aprobamos como política empresarial incrementar el número de construcciones sostenibles en todo el país. De hecho, hoy, de cada 100 viviendas que se entregan al año, alrededor de 18 cumplen con criterios de sostenibilidad certificadas, y nuestra meta es que de aquí al 2030 pasemos del 18 al 50%. Entonces sí hay una conciencia bien importante entre todas las empresas, pero lo que tenemos que facilitar como gremio, como sociedad, como el sector público a nivel nacional y territorial, es las herramientas para que cada vez más los operadores del mercado de la construcción de vivienda, de edificaciones, en toda la cadena, desde la producción de los materiales hasta la disposición de los residuos, cada vez más tengamos conciencia y sobre todo intervengamos y adoptemos medidas empresariales para ser más sostenibles. En eso estamos. Tanto es así que el logo de Camacol, que es un azul oscuro, pues este año va a ser verde. Este año es verde, vamos a tener logo verde en nuestro congreso, Gabriel, en noviembre, porque sí tenemos un compromiso muy grande con la sostenibilidad. Como les digo, a nivel de construcción de vivienda, nuestro compromiso es incrementar al 50% las viviendas que se entreguen con criterios de sostenibilidad hacia el año 2030. Esto solamente con el esfuerzo privado, ¿no? Sin involucrar los recursos públicos que podrían promover un número mayor. Entonces la propuesta que también le hacemos al gobierno es: venga a hablar de sostenibilidad con nosotros, porque a pesar de que hay muchos COMPES y documentos de política económica y social, la verdad es que tenemos pocas políticas hoy efectivas para impulsar eso, y lo estamos haciendo con todo, obviamente, el interés por la sostenibilidad, pero sobre todo por mejorar en la eficiencia, en la competitividad de este sector, teniendo el criterio de sostenibilidad como el criterio rector de las políticas de producción de vivienda en el país. Bien, estamos hablando con Guillermo Herrera, es el presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol. Qué bueno que pasen de construyendo más a construyendo más verde. Guillermo, ¿qué tan grande es el daño que hace el ciudadano del común y corriente cuando no son las grandes constructoras, no son los afiliados a Camacol, pero el ciudadano común y corriente que hace una pequeña obra o mediana obra en su casa? Y para los desechos, uno ve en los postes de la luz, puede ver en internet, en clasificados de los periódicos que retiran desechos. Hasta todavía tenemos el mercado de las zorras, de los vehículos de tracción animal, en donde recogen los desechos que terminan en espejos de agua, en humedales, en caños, vienen los taponamientos. ¿Qué tanto daño hace esta recolección y mala disposición de todo lo que deja la construcción? Bueno, yo creo que pues, la informalidad siempre le ha pasado una factura alta al desarrollo de las ciudades en Colombia. Sabemos que pues, por las mismas condiciones de ingreso y de acceso al crédito, muchos de los hogares en Colombia no encuentran una opción en el acceso a la vivienda formal. Que yo creo que eso es algo que se debe medir, cuál ha sido la contribución de la oferta formal de la vivienda al desarrollo más sostenible de las ciudades, y por el contrario, pues hoy tenemos una gran acumulación de déficit de hogares que viven en condiciones a veces creadas por ellos mismos por procesos de autoconstrucción, o simplemente porque no cumplen con las condiciones de desarrollo urbano que por lo general se regulan a nivel de las ciudades, y eso tiene un impacto grandísimo que lo vemos en casi todas las ciudades colombianas, y es la gran acumulación de lo que llaman puntos críticos de acumulación de residuos de construcción que a veces se mezclan incluso con residuos orgánicos y que generan un gran problema a toda la ruta de la disposición de residuos en las grandes ciudades. Yo creo que ese es un proceso que además va muy de la mano en el reto que se le pone a las políticas públicas en los procesos de mejoramiento, que también deben estar orientadas por estas normas de mejor condición o que buscan un mejor desarrollo de la sostenibilidad. Y vuelvo y lo digo, en nuestro proyecto BIS 4.0, no solamente estamos hablando de vivienda nueva, no solamente estamos hablando de vivienda nueva en las zonas urbanas, sino que también estamos involucrando condiciones de diseño, construcción para la vivienda rural y para el mejoramiento, que entre otras cosas debería involucrar condiciones de mejor aprovechamiento en la utilización de materiales. Entonces, vuelvo y lo digo, yo creo que esto es una responsabilidad de todos, desde el sector empresarial, obviamente, pero también desde las políticas públicas en términos de lo que es el mejoramiento y del acceso a esas otras formas de producción social de vivienda, si se quiere, pero sin dejar de lado que la oferta formal es clave para evitar que cada vez más hogares se vean obligados a acceder a la vivienda en procesos de informalidad que tienen impactos ambientales
tan evidentes como la disposición de residuos en las ciudades. Pues celebramos que ahora estemos construyendo más, pero construyendo más verde. Y nos vemos, doctor Guillermo Herrera, entonces en ese congreso de Camacol. Por supuesto, queremos ir a hablar también de sostenibilidad con ustedes allá. Gabriel, gracias, y a Gustavo también, y a toda la audiencia. Entonces, nada, nos vemos, seguimos construyendo más verde. Muchas gracias. Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión. Bueno, profe, gestión integral de residuos sólidos. ¿Qué nos deja de absurdo y qué nos lleva a la reflexión? Bueno, muy bien, retomamos nuevamente nuestras paradojas y efectivamente el reciclaje, Gabriel, es una paradoja en sí. Porque el reciclaje se presenta a menudo como una solución clave, fundamental para reducir el problema de los residuos y comenzar a mitigar los problemas que se presentan en la biodiversidad. Sin embargo, está muy lejos de ser una solución totalmente eficiente. ¿A usted le gusta más la sustitución que el reciclaje? Claro, tenemos que ver otros tipos de alternativas, básicamente por varias razones. Le voy a decir 5 razones. La primera es que todavía la tasa de reciclaje es muy baja y cuesta mucho trabajo todo hacerlo. Pueden ver que ustedes, para el Banco Mundial, solo el 13% de los residuos sólidos en todo el mundo se recicla. Entonces esa es la primera razón. También podemos ver que la contaminación genera más contaminación, digamos, la calidad de esos residuos es muy baja. Básicamente cuando ustedes combinan unos residuos con otros, muchos se contaminan. Solo en Estados Unidos el 30% de los materiales recolectados se pueden reciclar porque están contaminados y ya se pierden. También tiene otro problemita que tiene que ver con gasto de mucha energía y muchas emisiones. Una tonelada de plástico puede consumir hasta el 88% de la energía necesaria para producir plástico nuevo. Entonces, pues tampoco es que sea muy eficiente desde otras perspectivas. Yo les había comentado que la infraestructura es limitada. Pero venga, profe, reciclar plástico para reconstruir o hacer nuevamente plástico es mejor que seguir haciendo plástico y no reciclarlo. Claro, pero también está gastando mucha energía. Necesitamos buscar otras alternativas que faciliten ese tipo de ejercicios. Y teniendo en cuenta que la infraestructura, como les decía, todavía es limitada. Cada vez más tenemos restricciones para albergar la basura, como les comentaba al inicio, que China desde 2018 prohibió la importación de ese tipo de desechos para poderlos procesar y manufacturar, porque ellos ya tienen suficientes desechos. Y también, adicionalmente, este tipo de procesos de reciclaje puede generar otro problema en sí, como por ejemplo los microplásticos y residuos tóxicos. Cada vez que los reciclamos, se generan ese tipo de pequeños desechos que van a contaminarlos nuevamente. Entonces, obviamente, aunque el reciclaje es una herramienta importante para manejar los residuos, es una alternativa, no es una solución definitiva. Hay una paradoja que radica en que, aunque se promueve como una solución, presenta desafíos y limitaciones importantes. Yo creo que aquí podríamos hablar de otras cosas como las que usted mencionaba, ¿no? Reducción en la fuente. Okay. Podamos rediseñar los productos, que no tengan desechos o que no se pierdan nunca ese tipo de productos. Podemos cambiar los materiales. Adicionalmente podemos reutilizar las cosas que no tenemos que botarlas. Y por supuesto la educación y la sensibilización, como son los temas que hacemos acá, pueden ayudar a que las personas cambien un poco esa mentalidad y podamos vivir una vida como más frugal, sin menos consumo, que genere tantos desechos. Perfecto, profe, mil gracias. La cita es de nuevo el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en Caracol Radio, en Caracol Sostenible.